Recursos. Los recursos son los elementos gráficos que permiten construir la escena y que se encuentran almacenados en ficheros. ¿Qué recursos vamos a manejar en nuestro motor gráfico? Los recursos más comunes que manejaremos son las mallas, almacenadas en ficheros con diferentes formatos y que están formadas por vértices, polígonos, normales y otros elementos. Las imágenes son otro tipo de recursos almacenados en archivos JPG, por ejemplo, que luego nos permitirán definir las texturas de los objetos, del fondo, del cielo, etc. Los materiales, casi siempre en archivos MTL, son otro tipo de recursos que indican cómo se comporta la luz cuando incide sobre una superficie. Por último, los shaders también son ficheros en lenguaje GLSL en forma de texto que especifican cómo GL realiza el dibujado. Quizás necesitemos algún otro tipo de recursos según la situación. Los recursos que vamos a gestionar con nuestro motor gráfico tienen algunas características en común. En primer lugar, como ya hemos dicho, se obtienen a partir de un archivo. El proceso de apertura y lectura de un archivo desde el disco duro del ordenador es una operación en general muy lenta. Además, una vez leídos, los datos deben almacenarse en memoria RAM, lo que puede requerir mucho espacio. Por otro lado, muchas veces la escena contiene más de una instancia del mismo recurso. Por lo tanto, todo esto hace que la buena gestión de los recursos sea fundamental para que el motor sea eficiente, temporal y espacialmente. Por ello es necesario definir un gestor de recursos, como veremos en otra lección. Por ahora vamos a indagar un poco más en cómo son los recursos. Empecemos viendo la estructura de las clases propuesta. Para nuestro motor proponemos una clase abstracta recurso, de la que heredan todos los recursos. No obstante, esta es una propuesta que admite discusión, se pueden proponer otras estructuras igualmente válidas. Esta clase abstracta, que no se puede instanciar, incluiría una funcionalidad muy básica, como proporcionar el nombre del recurso. A partir de ahí, heredaríamos una clase por cada tipo de recurso, con atributos y métodos propios de cada una de ellas. Por ejemplo, los datos que forman una malla son arrays de coordenadas, de vértices, de normales y de texturas, además de un array de índices que permite relacionar estas coordenadas para formar polígonos. En el caso de los materiales, nos interesan los coeficientes de reflexión ambiental, difusa y especular de la superficie, bien en forma de vectores RGB o de mapas de imagen, además del exponente especular y la transparencia. Las texturas, por su parte, están formadas por imágenes que se guardan como el principal atributo de la clase. Y los shaders almacenan cadenas con el texto de los programas en GLSL, que forman el Vertex Shader y el Fragment Shader. Todos estos atributos los veremos detenidamente cuando expliquemos con detalle estos recursos. Eso sí, todos ellos tienen en común un método que se encarga de cargar el fichero con los datos del recurso. Vamos a detenernos un poco más en esta cuestión. Veamos cómo es un recurso almacenado como un fichero. Cada tipo de recurso utilizará el formato de fichero adecuado para ese recurso. La lectura de estos formatos, en general, no la vamos a implementar nosotros. Utilizaremos utilidades que nos proporcionan los entornos de programación. El método de carga de fichero de cada tipo de recurso invocará a estas utilidades según corresponda. Por ejemplo, las mallas 3D pueden almacenarse en numerosos formatos, como el formato abierto OBJ, el formato para web JSON o formatos propietarios como 3ds. La mayoría de los programas de modelado permiten exportar alguno de estos formatos y otros muchos. En C++ debemos utilizar alguna librería auxiliar para abrir estos formatos. Nosotros recomendamos ASIMP. En JavaScript, por el contrario, la recomendación es utilizar JSON como formato y así podemos leer el archivo directamente con las herramientas del lenguaje. Para materiales suelen utilizarse archivos MTL, que se exportan desde los programas de modelado, conjuntamente con los archivos de malla, de manera que se puede utilizar ASIMP para su lectura en el caso de C++ y utilizar el formato JSON para JavaScript. En cuanto a las texturas u otras imágenes, existen muchos formatos de imagen que se pueden leer con librerías como Soil, que es la recomendada para C++, o con las propias herramientas de JavaScript para los motores web. Por último, está el caso especial de los recursos tipo shader, escritos en lenguaje GLSL y almacenados en archivos de texto. La lectura de shaders es muy sencilla, por lo que puede implementarse directamente con nuestro propio parser o utilizar cualquiera de los que existen, que son muy numerosos. Cada tipo de recurso se encargará de leer un fichero adecuado a su tipo y cargará en memoria el contenido del archivo, en una estructura de datos adecuada.
En siguientes lecciones veremos ejemplos concretos de cómo hacerlo.